Empezar a ver pendientes. ¿Se verá ya en la pantalla por ahí? Está cargando, profe. ¿Sigue cargando o ya, ya se ve? Ya, profe, ahí ya se ve. Excelente. Bueno, miren, vamos a hacer lo de la primera práctica que habíamos comentado de generación de datos en un sensor. Vimos ahí el ejemplo. Nada más me acordé ahorita por otras cosas que andaba haciendo en otra materia de la parte de archivos, que a lo mejor sea un poquito ahí complementaria. Voy a esa parte nada más y ahorita procesamos lo siguiente. Estuvimos viendo aquí tipos de archivos y nos la pasamos construyendo unos archivos de texto. De hecho, utilicé el Sublime, ¿verdad?, para utilizar otra codificación. Déjenme ver si está aquí o en qué directorios. Sí, tengo aquí los archivos hola. Comentábamos en cuestión de lo que es formato de archivos, ¿verdad?, que eran archivos de texto y de alguna forma, pues, lo veíamos con el editor Nano, ¿verdad?, que tiene aquí la Mac y otras distribuciones ahí de Linux. Pues para visualizar, ¿verdad?, que en uno se veía el acento y en otro no. Si recuerdan, pues por el default, pues no supimos, ¿verdad?, nunca en qué formato estaba. Nosotros asumimos que era ASCII, ¿verdad?, por como lo maneja Nano. Y el otro archivo, pues era más representativo del encoding que le pusimos de Windows, ¿no? Algo por el estilo. Uno de los primeros que venía por ahí, un ISO Windows. En comandos Linux, ustedes pueden manejar un comando que se llama file. File les permite determinar la estructura que tiene un archivo. Al final de cuentas, lo vamos a ver sobre todo con los archivos ejecutables, que aquí se llaman binarios. En realidad, la extensión, lo platicábamos, no es relevante para el sistema. Va a ser más relevante que se tengan permisos de ejecución, pero vamos a ver que se pueden ejecutar scripts, ¿verdad?, en el mismo shell, o bien se pudiesen ejecutar de algún otro lenguaje, ¿no?, como Python, que es lo que vamos a estar haciendo. Que de hecho, pues por ahí corrimos el programita, pero ya no hicimos esa parte. Igual ahorita lo ilustramos. Y en algunas ocasiones, pues eso, pues para nosotros se ejecuta, ¿va?, tiene permisos de ejecución. Quién sabe qué sea, cómo esté construido. Pero evidentemente, en cuestión de formatos, sí existe esta parte. Por ejemplo, file hola.txt. Si nosotros lo vemos, aparece hola.txt con un UTF-8 Unicode text, ¿verdad? Entonces, en realidad, el formato le voy a dar cat hola1.txt. Era hola, ¿verdad?, nada más. Me lo visualiza así, ¿verdad? Era el que habíamos codificado con acento. Sin embargo, si yo le doy file hola1, este era el que ya tenía codificación, ¿verdad? Fíjense, la codificación ISO 8859, ¿verdad? Ese fue el ISO que manejamos en cuestión de texto, pero el formato sigue siendo texto, ¿verdad? Texto plano. Lola 2, déjenme ver qué tiene Lola 2. Bueno, Hola 1, si recuerdan, lo visualizo, y el carácter ese del acento, de aquí, ¿verdad?, era el que no se veía. Y en el caso de Lola 2, no recuerdo si se fue una copia o qué le estuvimos haciendo ahí. Se alcanza a ver aquí también, ¿verdad? A ver, cómo quedó en codificación. De hecho, está vacío el archivo. Si notan, no tiene tamaño. Está el 0, ¿verdad? Y ese no tiene bytes. Bueno, miren, hasta lo reconoce que está vacío. Ahí sin querer. ¿Qué va a ocurrir con otro tipo de archivos? Pues, por ejemplo, ese de datos.zip. Si recuerdan, era un archivo de Excel, ¿verdad?, del nuevo formato, el XLSX, nomás le renombramos. Entonces, aunque yo le cambié la extensión, sí puedo ver que es un Microsoft Excel. Obviamente, en el caso de datos CSV, pues va a ser un archivo separado por comas, ¿verdad? A pesar de que yo le pudiese cambiar la extensión. A ver, le voy a poner, si tengo datos TXT, no. Entonces voy a, más bien, sí, copiar. Si lo muevo, lo renombra, ¿no? Datos CSV a datos.txt. ¿verdad? Le doy file datos.txt.
Y observamos, ¿verdad?, que a pesar de que la extensión tiene TXT, realmente el formato, la estructura que tiene, pues es de un CSV. Entonces esa parte sería relevante. Y me acordé porque estaba haciendo unos pequeños programitas pues en C. Ando viendo algo de Raspberry, pero algunas cosas, sobre todo estas simples, que es introductorio a programación, pues jala igual aquí que en cualquier sistema Linux, Unix. Y lo mismo si nosotros lo aplicamos, ¿va?, en el programa.c, pues ahí reconoce, ¿verdad? Es un programa de texto en C. Hicimos uno en C++, pero ese sí ya fue aquí en la máquina virtual. Y observen, el formato de codificación es ASCII. Entonces ese enano como que se adapta, como que por default, si lo ponen en TXT, pues les va a poner un UTF-8. Si ya empezamos a programar, como que sí los mete en ASCII, ¿verdad?, por cuestión de compatibilidad, o al menos es como ejecutan ahí. Tanto ejecutable como programa, déjenme les muestro la vista larga del directorio. Tienen permisos de ejecución, realmente pues son los programas que generamos, ¿verdad?, al utilizar el compilador de GCC. Voy a mostrarles ahí. Pues es casi un Hola Mundo un poquito más avanzado. Pero si yo le doy File Program, pues yo lo que veo que es un archivo binario, ¿verdad? Para este núcleo, el núcleo se llama Match, de lo que está basado este Unix que maneja la Mac, pero es de 64 bits en esta arquitectura. Si yo hiciera esto mismo en otro programa, pues vamos a encontrar que está para otro tipo de plataforma. Entonces los programas en C son muy portables, pero hay que recompilarlos, ¿verdad? Eso hace que se adapte mucho a casi cualquier plataforma de hardware que haya, ¿no? Obviamente sí se tienen que hacer pues compiladores, ¿verdad?, para que puedan manejar. Obviamente cuando ustedes instalan una distribución, pues se compila en base a ese núcleo que ustedes tienen, ¿verdad? En el caso de Windows no es tan así, va como que pues es la misma arquitectura y pues sobre eso se hacen bolas, ¿no? Pero aquí, bueno, teniendo ports, ustedes sus aplicaciones las portan a otras plataformas. Sí va a haber cosas a lo mejor dependientes de la arquitectura de hardware, ¿verdad?, que utilizan ahí algún tamaño de palabra o que sean a cierta cosa que a lo mejor en un sistema no está, pero si ustedes lo hacen estandarizado, manejan llamadas al sistema estándar, hacen sus programas en ANSI C o en C++, creo que el estándar es ISO C++, que también hicimos ahí un ejemplo, da ese detalle. Y obviamente pues eso depende ahí de los permisos, ¿no? Aquí no se ve la parte esta visual, pero le voy a cambiar permisos a ese de programa. Le voy a poner 755 para que tenga activo ahí ese permiso. Ahorita lo regreso. Programa.c. Si tuviéramos una consola de esas visuales, pues se vería de color verde, ¿no? Generalmente les pone ahí a los ejecutables en color verde. Eso indicaría que yo lo pudiese correr como .programa. .c. Y obviamente truena, ¿no? En la línea 4, ¿qué tiene ese programa? Déjame que pongo aquí programa.c. Pues sería algo así, ¿verdad? La importación de dos bibliotecas, espacio en blanco, y la línea 4 pues es la del main, ¿no? Entonces ya no sabe qué hacer con el main. Vamos a ver que eso pues se va a ejecutar ahí en Python, ¿no? De hecho, ya nada más para terminar esta parte, estaba en Downloads, creo que descargamos el de la práctica, ¿no? Ah, pero estoy en programación en C. Ok. Y está ¿verdad? Generar datos de sensor. Igual le voy a dar el file para que veamos el tipo de archivo. Y si lo notan, pues hace que es un Python script, ¿verdad? Texto ejecutable. Ya automáticamente sabe que tiene. ¿Por qué sabe que es ejecutable? Por una de las líneas que colocamos. Inclusive le estamos indicando ahí la codificación, ¿verdad? Y este salto de línea, pues indica, ¿verdad?, que maneja ahí un retorno de carro, que es regresar el cursor al inicio hacia la izquierda, y un salto de línea, ¿no?, que sería el line fit, o sea, el carácter 10 y 13 en ASCII, que luego eso no es común en algunos sistemas, sobre todo Unix, ¿verdad? Nomás hacen el salto de línea y no el retorno de carro. Y habría que abrirlos, ¿verdad?, con algún otro programa en Windows. Me voy a dar en formato largo. Nada más voy a filtrar el de Python porque ya tengo varios archivos ahí en la de descarga. Entonces vemos, ¿verdad?, que tiene permisos nada más de lectura. Ya no regresé el programa.c a sus permisos originales. Bueno, no hay problema.
Lo voy a poner ejecutable. ¿Qué va a ocurrir al verlo con permisos? Ya tengo permisos. Le voy a dar un cat para visualizarlo. Realmente el comando cat lo que hace es concatenar archivos. Entonces voy a concatenar más de uno y mostrarlos. A veces sirve para juntar archivos. Como no redirecciono la salida, recuerden que la salida estándar en estos sistemas son una pantalla. Entonces se muestra en pantalla, pero en realidad lo utilizamos ahí para visualizar. Y parte del formato es este. Entonces, esta primera línea que viene aquí, en programas en Shell, es la firma y va a indicar el sistema la ruta donde se encuentra el ambiente para ejecutar. Entonces, ahí lo que está haciendo, y bueno, habría que ver si me jala en mi entorno, porque estoy viendo que es una ruta como muy relativa a Linux. Abre un entorno y sobre ese ejecuta el comando Python. Entonces, el comando Python es el que se va a encargar de estarlo. Esta línea especial es específica de Python. Esta es para todos los shells, o sea, si van a programar en Bash, o Turbo Shell, sí, C Shell y infinidad de Shell, Z Shell, pues tendrían que indicarle aquí el intérprete que va a ejecutar los comandos, pero si van a utilizar programas como Perl, PHP, incluso lo pueden manejar así, que no es común, generalmente eso lo interpreta el navegador web, pero ustedes pueden correr, ¿verdad? Si tienen instalado PHP, utilicen el comando PHP y le pasan al script. A veces es más rápido probar así algunos scripts, ¿verdad? Que pudiesen tener alguna cuestión. Y esta línea pues lo maneja. La otra línea quedó normal en el programa, pero entendería yo que jalaría la primera línea. De hecho está ahí como repetida. Si mal no recuerdo, esta se debió haber agregado por algún entorno. El Python Charm es uno de los más populares y hasta eso que es amigable. Visual Studio también lo agregan. Y esta creo que sí era nuestra línea normal porque aquí no utilizábamos ambiente. Voy a correrlo, probablemente corra si esta línea no lo tengo. Pero bueno, es la que determina el tipo de programa. Incluso, déjenme hago aquí una copia. Y lo voy a poner a respaldo.py. Voy a darle aquí el respaldo. Entonces quedamos que es Python script ejecutable, ¿verdad? Este no tiene permisos. A menos que se haya copiado con todos los permisos, pero... A ver. Sí se copió con todo el permisos. Ok. Entonces sí tiene permisos de ejecución. Lo voy a dejar en 644. Ok, entonces ya no debe de tener permisos. Ejecución, ahí está. Y lo voy a modificar nada más para ver si la autofirma o lo que le estamos colocando ahí de líneas adicionales le cambia ahí el formato. En realidad este sería nuestro primer comentario, ¿verdad? O este. A partir de aquí los puedo borrar. Obviamente si no tiene esto de la firma, no pudiésemos hacerlo ejecutable, ¿verdad? Cambiándoles permisos. Digo, no es complicado, ¿verdad? Habría que nada más ponerle el comando Python y rápido se ejecutan, ¿verdad? Pero a veces deseas hacer esto como más transparente. A ver, entonces vamos a darle file respaldo. De hecho, si notan, como que no reconoce bien la extensión. Me dice que probablemente sea de Objective-C. Objective-C es el lenguaje nativo con el que se programan aplicaciones en Mac. Ya está como muy olvidado porque sí está complejo ese lenguaje. Pero todavía algunas aplicaciones ahí siguen manejando este lenguaje. Obviamente para desarrollo web, pues prefieren cosas como Swift, ¿verdad? Que es muy amigable. O bien en el caso de Mac, esta de consola, pues generalmente utilizan otros lenguajes como Java o el mismo C. Pero bueno, nada más para checar que sí cambiando esas líneas, pues no es tan mágico, ¿verdad? Ahí manejarlo. Ok, nada más era para hacer la prueba. Pero esos metadatos pues le ayudan, ¿verdad? Al sistema a determinar si efectivamente es. Teniendo permisos, entonces un script, como cualquier binario, pues nada más le doy el nombre del archivo. Ponemos punto diagonal porque lo estamos ejecutando aquí y sobre todo en estos sistemas Unix, Linux y derivados, el directorio punto, que es el directorio actual donde estamos, no está en el path global. Tendrían ustedes que agregarlo. En Windows por default está, entonces ustedes pues simplemente le dan el nombre y ya jala.
pudieran hacerlo, pero no es común en estos sistemas. Incluso yo les recomiendo que lo dejen así como está, para que no vayan a ejecutar un programa que a lo mejor no querían, ¿verdad? Pero debería entenderse así, que punto diagonal estamos haciendo referencia a este mismo directorio sobre este archivo. Y automáticamente, como tiene permisos de ejecución, se interpreta. Pero si notan, pues ya me marcó error aquí, ¿verdad? En el ambiente, yo no tengo esa ruta de ambiente. Es cuestión que busque dónde se encuentra el ambiente. Pues sí me dice que es user bin environment. Pero, a ver, pues creo que la ruta sí está bien. Sí, tiene que venir esta, pero como que no la ejecuta. Voy a dejar nada más la de acá arriba. A menos que no esté el programa ahí de Python, pues debería de marcar. A otras que tenga ya a lo mejor algún carácter o algo que no la quisiera reconocer. Miren, aquí como que se queda ahí con los archivos. Pero, primera pregunta, ¿dónde tengo Python? No, sí, estaba en esa ruta. Incluso, pues, si le ejecuto así. Esa de user_bin, pues, es de las rutas que están en la variable path global, ¿verdad? Entonces, no es necesario que yo le indique toda la ruta. Pero sí está aquí el ¿Qué entorno. versión de Python usa, profe? De Python, esta es la 2.7.16, la de default. ¿Usamos esta o podemos usar cualquiera? Pueden usar cualquiera. Más bien ahí ya dependerá en un futuro de qué bibliotecas vayan a utilizar. La recomendación sí sería que utilizaran Python 3. Que Python 2 prácticamente ya va de salida y está casi por razones de compatibilidad. Pero al menos lo poco que hemos estado haciendo, pues debe de jalarles tanto en una como en otra versión. Si hay pequeños detalles ahí de sintaxis, les comentaba del print, ¿verdad? Que funciona bien en la versión 2, pero no en la versión 3. Y algunas funciones que están ahí obsoletas, al menos pues de lo que es como uso cotidiano. De hecho, miren, déjenme entro aquí a Python y les muestro. Entonces yo sí puedo hacer que imprima algo así. Y si ejecuta la versión, pues dice que es la versión 2.7. A lo mejor ya lo obligan a que lo haga. Sí, no, pareciera que no. Aunque me agarra pues ahí la versión del entorno. Pero miren, este Python que agarré sí fue la versión 3. Hay que tener mucho cuidado, ya debo tener ahí varias versiones de Python 3. Este Python, no sé ahí de dónde lo está agarrando. Pero es la versión 3.7.4. Entonces ahí sí me marcó error en esa instrucción, por lo que les decía, el print debe de ir con llaves y en las versiones 2 y anteriores eso funcionaba. Bueno, si quiero correr exactamente esa versión, aquí sí está agarrando la 2.7, 2.7.16 para ser exacto. Y aquí sí funciona esto de, perdón, no iba a imprimir sin paréntesis, ¿no? De imprimirlo así, cosa que en la versión 3 pues, me marca error de sintaxis. Digo, son pequeños detalles, pero en general muchas bibliotecas ya están casi portadas a la versión 3. Incluso siendo exactos, ya está saliendo la versión 4 de Python. Entonces, sí, casi nada más por compatibilidad utilizar ahí la versión 2. Pero mi problema como que está agregando caracteres, no sé si sea ahí por la parte esta del formato. Déjenme lo modifico. Aquí debería de agarrar el programa. Es que eso no recuerdo si lo hice en Windows. Y luego eso causa ahí problema. Ahí está. Sí, si notan aquí como que ese Python M3 agarra 1. Hay unos comandos para convertir a formato 2. 2 to Unix. Pero no sé si lo tenga ahí instalado. Está o Unix to 2. Habría que buscarle. Déjenme checo ahí porque sí siento que va a ser algún detalle ahí de codificación del archivo.
De hecho, a ver cómo lo muestra el file. Generar datos ahora que le cambiamos la cabecera. Sí lo detecta como Python, pero miren, está como UTF-8. No sé si eso le causa ahí problemas o los terminadores. Habría que revisarlo. A ver. Voy a poner uno rápido de Python. Entonces, obviamente nosotros vamos a ocupar firmarlo para que se auto ejecute. Y vamos a usar user bin Python, que típicamente es ahí donde se guarda. No tendría que decirle más. Imprimirle un hola mundo, ¿no? Lo guardamos. Hay que ponerle permisos de ejecución. Y lo corremos. ¿Sí notan que sí, aquí sí lo corrió? Es problema de codificación y no voy a tener herramientas aquí para convertirlos. Sería cuestión ahorita, si nos da tiempo para no entretenernos tanto ahí con la clase y ver lo que sigue, si lo podemos descargar o ver aquí el equivalente en Mac para convertir. Va a ser el problema. El lenguaje Python va a ser muy sensible a tabuladores y espacios. Entonces, si no lo codifican bien, no es lo mismo que le den un tabulador a que le den 4 espacios en blanco. Aunque probablemente pueda ser que la indentación, el sangrado, visualmente se vea igual, les va a marcar algún detalle ahí de codificación. Entonces, en la medida de lo posible, pues traten de utilizar un entorno y no moverle, ¿verdad? Esto más bien es por cuestión de plataforma y cómo está el archivo. Déjame ver cómo le pone el file a este de ejemplo. Si notan, aquí sí quedó como ASCII test y lo interpreta bien. Obviamente sí se ejecuta, que es ahí lo curioso, ¿verdad? Habría que ver ahí cuando le damos el Python, de hecho fue como lo generamos, ¿no? Ese programa nos pide tres argumentos y pues ya funciona. No sé si tuvieran comentarios hasta aquí. No, profe. Ok, les digo, era nada más para retomar eso y la razón pues de que estuve haciendo una práctica que tenía que ver con programación, me acordé de este comando file y dije, bueno, les va a servir pues para que ustedes puedan analizar, ¿verdad? Tipos de archivos y otro tipo de cuestiones. Ok, ese mismo programa lo colocamos acá. Sí, la biblioteca de argumentos de sistema no funciona, pero sí me está generando mis datos, ¿verdad? Simplemente los puse como constante, realmente se ocupa aquí. Habría que cambiarle o bien pedir datos. Sí pueden ustedes hacer, ¿verdad? Con la función esta de read, poder leer datos. Bueno, en Python no es read, se me fue el nombre ahorita de la función. Input. Input es la función para solicitar datos, ¿no? En este lenguaje y la herramienta aquí les pediría. Por ejemplo, esta del tiempo, déjenme le pongo aquí una línea y comento la de acá. Obviamente tendría que venir un dato. Sí. Y el detalle es que creo que lo maneja como de tipo cadena, entonces hay que hacerle ahí una conversión. De hecho, borré acá las líneas que habían de las conversiones, ¿no? Para poner los datos directos, pero bueno, vienen en el programa ahí original. Entonces, en realidad aquí copié y pegué todo en una celda, ¿no? Pero pueden correrlo, digo, casi sin hacerle muchos datos jala. Observen aquí, me está pidiendo la cajita. Le voy a poner ahora, en lugar de 15 minutos, le voy a poner 5 minutos. ¿Mandó el link del Colab? Es que no sé dónde está. ¿Perdón? No sé si mandó el link del Colab. No, creo que no se los compartí, ¿verdad? El pasado. Ahorita lo checamos. Gracias. Miren, ya se ejecutó, tardó 11 segundos. ¿Por qué tarda tanto? Porque entre menos sea su tiempo, lo estamos haciendo ahorita en minutos. Y realmente se está agregando un registro cada minuto, ¿verdad? Digo, no en tiempo físico, pero sí en tiempo de escritura, ¿verdad? Entonces inició a las 0. Ahorita está cada 5 minutos, ¿verdad? 5, 10, 15. Cuando lo habíamos dejado de 15, pues en lo que era una lectura aquí, bueno, la inicial y a esta de acá, aquí ya tenemos, ¿verdad? 3 lecturas más. Entonces se están generando en base a ese tiempo, cambiando ahí la granularidad. A ver, entonces déjenme, voy compartiendo nada más le cambio aquí permisos por si
lo desean tener. Digo, es exactamente lo mismo que ya les había compartido, nada más ahí con algún pequeño cambio en la forma ahí de trabajar. Los argumentos, de hecho, ni los quité, pero bueno, no le afectan, ¿no? Al final de cuentas, se puede. Entonces, copiar enlace, hecho. Me lo agrego acá. Otra pregunta, ¿vamos a sí. requerir librerías en específico? Sí, vamos a ir O instalando. No, de ir momento ahorita son las aprendiendo. estándar. En la práctica se va a ir manejando. Te recomiendo que las vayas instalando conforme las vayamos ocupando, que luego dejan de funcionar o causan ahí más conflicto. Entonces, este es generar datos de simulación, ¿verdad? Y son notas de Python para poder diferenciarlo del otro trabajo. Entonces, este ya estaría. Y déjenme, les muestro del otro, ¿verdad? Déjenme ver si esto se puede quitar. Ahí está, para que no se vea la franjita. Entonces debo de tenerlos aquí en mi historial. Archivo, abrir cuaderno. Vimos este de archivos, ¿no? Que bueno, estos son más bien de otro. Este de archivos fue el que vimos la clase pasada, dice 13 de septiembre. Sirve que vemos dos cosillas ahí rápido. Este lo probamos aquí directamente, ¿verdad? En las hojas y pues era para ver cómo se manejaba el lenguaje, algunas características y quizá pues lo nuevo e interesante pues para la práctica, primitivas de manejo de archivos, ¿verdad? De lectura y escritura. A ver, antes de que se me olvide, una vez se los comparto, si no voy a estar ahí toda la semana con que se los comparto. No lo hago. Aquí enlace, copiar, hecho. Y déjenme se los agrego. A la externa. Está. Manejo de archivos. Ok. Ok, de miren, en particular dos cosas. Uno, el formato lo podemos nosotros guardar, ¿verdad? En su GitHub y pudiésemos tener variantes. En el Drive lo pueden guardar. Esta herramienta de GIS de GitHub pues permite también como visualizarlos. Igual ahorita lo checamos a ver si me acuerdo ahí de mi contraseña del GitHub. Pero la parte importante es esta, descargarlo. Yo lo descargo como IPYNB. Digo, no hemos manejado las notas estas globales, igual convendría hacerlo. O instalarse el que les digo de Anaconda. Este archivo, pues si yo lo quiero editar, observen, ¿verdad? Es un formato JSON que contiene la especificación de cada celda. Obviamente esto en estas herramientas lo puedo importar, es decir, yo puedo esto descargarlo o copiarlo local y con algún otro software de notas, pues visualizarlo, incluso correrlo. Entonces las celdas van teniendo, ¿verdad? Ahí sus valores. Digo, sirve para que hagamos este tipo de formatos. La sintaxis de un formato JSON, pues cuando inician llaves indican que es un objeto y generalmente se va manejando el nombre, ¿verdad? Del atributo entre comillas y su valor. Cuando son cadenas, pues sí va a venir el valor entre comillas. Cuando son tipos de datos numéricos, pues va su valor como está. Cuando se manejan corchetes, son arreglos, ¿verdad? En JavaScript que se están manejando, entonces puedo tener ahí ese tipo de características. Esos formatos, pues ustedes los visualizan. Digo, vamos a estar trabajando también con esto de JSON, no sé si para esta primera unidad o la que sigue con algunos formatos de archivo que son rápidos ahí de manipular. Creo que estaba json.org la página y les mostraba un poquito ahí la sintaxis, ¿no? Entonces aquí viene objetos, ¿verdad? Cómo inician, miembros y se van formando los datos. Yo este formato tanto para almacenar datos, no a menos que sean aquí locales. En general yo lo veo para exportación. Sobre todo cuando ustedes manejan un servicio web, ¿verdad? Entonces ya saben que el formato JSON tiene estas características, ¿no? Obviamente del otro lado lo parsean. ¿Por qué es interesante utilizarlo? Porque básicamente esto se enmascara rápidamente un objeto, ¿verdad? De hecho son las siglas de la notación de objetos de JavaScript. Pero en la práctica podemos tener un objeto en Python.
más adelante vamos a hacer una práctica de jalar datos a lo mejor de un servidor web o un servicio web y vamos a estar operando con ello. Nada más bueno, para comentar, ¿verdad? Este tópico de formatos de archivos, ¿verdad? Que estamos por ahí visualizando. Y hay visores. Yo cuando doy clases estas de programación web o que vamos a trabajar con eso, pues ustedes le dan aquí el viewer. Pero más adelante igual lo retomamos. Ahorita no es necesario que lo tengan. Me gusta porque es rápido, pero incluso hay plugins ahí para Chrome y otro tipo de cuestiones. Copian ahí su código. Entonces teníamos aquí el archivo. Bueno, lo cerré. ¿Dónde estaba? Bueno, en descargas, ¿verdad? Descargas. Era que lo abra. Me lo voy a copiar tal cual. Que visualizar así está muy, muy complicado. Y de hecho tiene una salida, pues le llaman bonita, pretty en inglés, ¿no? En el sentido de que va variable separado por comas, pero en general eso lo pueden mandar a una sola línea. Y la computadora lo debe de entender, ¿verdad? Las bibliotecas que se están manejando. Colocan el texto y una vez que tengan el texto le dan aquí en visor. Entonces indica, veas el formato NB4 menor. Aquí en metadatos viene explicado, ¿verdad? Entonces está indicado que es collab, se llama archivos IPN. Este arreglo pues parece que no tiene datos. Pudiese haber información sobre el lenguaje, es Python, por lo que les había comentado. Las notas se pudiesen estar utilizando en otros lenguajes como R, Scala, Julia. Son ahorita de los más populares como para análisis de datos. Y cada contenido de celda, ¿verdad? El tipo de celda pues es Markdown. El metadato pues un ID que le coloca. Y la fuente pues ahora sí ya viene el texto, ¿verdad? Entonces le colocamos ejemplo de archivo. Recuerden que era de título 1 y cosas por el estilo. La segunda celda, porque llevamos una de texto y otra de código, ahí está, de tipo código. Los metadatos, pues nada más una ID ahí como para identificarlo. De hecho, por lo que veo sí varía. No sé si esa ID pues sea calculado ahí con algún hash. Habría que leer pues el formato, ¿verdad? Lo que sí vemos en código es esto. Viene en la primera línea, A igual a 4, en la segunda B igual a 12, C igual más a B. Entonces, es un formato para exportar datos, ¿verdad? Lo que sí hacen algunas herramientas, no recuerdo si esta la genera, puede generarles HTML. De lo que sí recuerdo, que se los genera bien así de esa forma, es el Jupyter Notebook. Pero vamos para allá. Ahorita no se compliquen tanto, ¿verdad? Conforme requiera y sea más avanzado las cosas, pues sí hay que utilizar herramientas un poquito más elaboradas. El otro es descargar el programa PY, entonces pueden descargar si está libre. Obviamente me dice pues que tenga cuidado ahí con la extensión. Pues es un archivo de Python, entonces quién sabe qué haga, ¿verdad? Si no tenemos ahí cuidado. Y voy a tratar de ejecutarlo. Ya había cerrado la consola, déjame, voy a descargas. Y lo voy a ejecutar Python, archivos, ¿verdad? PY se llama. Me marca un error por esta instrucción, vea, del uname. Entonces, eso no funciona aquí. Sería de lo que tendríamos que adaptar. Entonces, ese tipo de cosas, pues más bien habría que ponerlas como comentarios. Observen cómo quedan las celdas. Si pone sistema de codificación, cómo se llama el archivo. Cuando ustedes vean un triple comilla aquí, son comentarios de líneas múltiples. Entonces, hasta que no encuentre otros 3 comillas, así dobles o sencillas, también las comillas sencillas se pueden utilizar para comentarios, pues se va a cerrar. Entonces aquí dice, ¿verdad? Esto es generado por la herramienta, y ya vienen nuestros comentarios que colocamos, las variables, ¿verdad? El texto, y hasta aquí acaba. De código, pues son estas asignaciones, ¿verdad? Esta es otra celda de comentario, de código, de comentario. Entonces, de Markdown, pues simplemente los va ignorando, ¿verdad? Pero esta que era de código, pues aquí me causa ruido. Entonces esa no pudiese ejecutarla aquí, ¿verdad? Directamente ejecutaría ese comando. Aunque así en Python no funciona, habría que tener una función system, ¿verdad? O sys, por ahí un objeto sys que nos permita ejecutar comandos cmds. Por lo otro es texto. Pareciera que ya estaría ahí todo, ¿no? Esta sí copia una que se llama archivo txt. A ver si no me sobrescribe algo que tenga por ahí de archivo. Le voy a decir que sí lo guarde, para que guarde ahí la línea. Y lo vuelvo a ejecutar, ¿no?
Ahí me está marcando otro detalle en la línea 57, ¿verdad? Si notan, está encontrando 3 caracteres, pero como terminamos, ¿verdad?, con los permisos R, que entre comillas doble, pues ya son 4, entonces piensa que aquí cierra y que este carácter no lo entra. Entonces, pequeños detalles pues ahí que habría que andar checando. Entonces va a ser esta última. Entonces, sugerencia, pues vamos a pasarlo acá abajo para no borrar ahí la nota original. Y ahí está el programa, ¿verdad? Quedamos que el programa en una primera parte generaba un archivo y después imprimía un CSV, ¿verdad? Pero lo mismo que hicimos en las notas de Google Colab, pues se ejecutó en línea de comandos, con la ventaja que aquí pues sí se maneja persistencia, ¿verdad? Acá en las notas de Google Colab, les digo, después de un rato, pues puede haber algún detalle. Ok, ¿preguntas hasta aquí, chicos? No, profe, todo bien. Sí. Recuerden que este curso, su primera parte va más orientada hacia el formato de los datos y sí nos interesa la búsqueda, no tanto el análisis, entonces mucho de eso viene en la segunda materia, pero obviamente pues para tratar de hacerlo un poquito más interesante, tratamos de meter algunos tópicos. Ok, voy a regresar a lo de la práctica, no sé si nos dé el tiempo, si no, no se preocupen, mañana la terminamos de ver y empezamos a checar algunas cosas. Les coloqué esto que dice regresión lineal para entender el modelo. Entonces les platicaba que para lo que queremos hacer de temperatura no podemos tener propiamente pues un esquema así tan aleatorio, ¿verdad? En el sentido pues de que no puedo generar una temperatura y después de un tiempo corto pues variar mucho, ¿verdad? La temperatura. Sí, cierto grado de aleatoriedad, pero en la práctica pues va más hacia tener una curva o algo un poquito más específico, que tampoco hay un modelo pues exacto. Regresión lineal, pues es quizá de las técnicas de estadísticas más utilizadas hoy en día, sobre todo para aprendizaje automático. Vamos a ver que eso nos va a permitir poder estimar valores en un futuro. Entonces, una de las aplicaciones que tiene el aprendizaje automático o la inteligencia artificial, pues es hacer un análisis predictivo, tratar de saber cómo está. Digo, en nuestro caso, pues es clima pasado, ¿verdad? Y no tenemos los datos, pero sí quisiéramos de alguna forma, pues generar esos datos de una forma adecuada. Pero bueno, en la aplicación real yo tengo datos en general, ¿va? En un formato y me interesa que esos datos pudiese predecir otros. Viene una explicación muy amplia, la verdad no sé, este curso de la UNAM, a quién se lo den, podrían ser más hacia, pues, gente que estudia estadística, actuaría, que es de las carreras que sí tiene la UNAM. Ciencia de datos que están abriendo. De hecho, la michoacana, la carrera que acaba de crear, se llama Actuaría y Ciencia de Datos, precisamente porque combina ahí técnicas de eso. No es propiamente 100% ciencia de datos, pero pues sí se ocupa conocer ahí algo de matemática. Habrá distintos tipos de regresión. Nosotros estamos manejando la lineal simple. Pudiesen manejarse en base a algún polinomio, sobre todo pues cuando es de orden n igual o mayor a 2, ¿verdad? Entonces nuestro orden n o lineal pues va a ser una línea recta, pero sí pudiesen ser líneas curvas, ¿verdad? O tener algún comportamiento ahí medio específico. Habría que ver en nuestra simulación si queda con una lineal simple, pero pudiese haber más múltiple cuando agarra más de una variable. En nuestro caso ahí sí sería de una sola variable y que utilizan algunos otros tipos de funciones. Particularmente este modelo lo que pretende es, dado una serie de puntos, tratar de escalar una curva que se ajuste a esos puntos. ¿Eso cómo se hace? Bueno, hay diversas técnicas, digo, aquí les explican, no les quiero yo leer tanto. De hecho, ellos están utilizando un software estadístico que se llama R. Van a ver que se parece mucho a Python. De hecho, Python realmente fue el que le copió. Y se basan mucho en este principio. Esta es la forma de regresar del modelo. La idea es que podamos nosotros tener una línea, ¿verdad?, que se ajuste a esos puntos siguiendo el principio de la pendiente, ¿verdad? Esa constante A va a ser la famosa M de la pendiente, ¿verdad? La ordenada, pero no la pendiente, la ordenada en el origen, ¿verdad?, donde cruzan a eje Y. La pendiente es esta de la B, ¿verdad? El MX más B, el grado de inclinación que te da, con un valor y un posible ruido o error a considerar. Bueno, si nosotros le quitamos, pues esta es la fórmula general
de una recta, ¿verdad? Que utiliza una pendiente y que pasa por una ordenada al origen. Trata de encontrar esos puntos solamente siguiendo modelos. Ustedes si alcanzan, esos serían puntos de una medición. La forma de trazar pudiera ser variable, pero bueno, si es una línea recta, que es lo que ahorita estaríamos generando en regresión lineal simple, pues trataría de encontrar una recta por aquí que se vaya ajustando a estos puntos. Esa diferencia de los puntos, obviamente estaría manejada a través de lo que le llaman minimizar el error cuadrático medio. Entonces trazan un punto y van checando la distancia en esos puntos. Y así va iterando hasta que encuentra una recta que minimiza la entrada de estos puntos. Dependerá mucho de la dispersión de los puntos, pero bueno, en muchos casos puede hacer que sí pasara y tocara todos los puntos, en otros se va a distanciar. Si yo paso una recta por aquí, probablemente este punto de acá sea el que más se aleje, pero bueno, me marcaría una línea que sería marcada como tendencia. Entonces, si me preguntan datos, ¿verdad?, de esta variable en un futuro o datos en el pasado que no tengo, yo pudiese asumir que tienen esa característica. Déjenme ver, porque yo recuerdo que había una, miren, aquí está. Va sacando la línea estimada y esa diferencia de puntos es la que va manejando. Obviamente, si van cambiando la pendiente, pues esos puntos se van haciendo menos y más, pasando ahí por distintas iteraciones. Estos modelos pudiésemos manejarlo más como de caja blanca, en el sentido de que tenemos que saber cómo se maneja. Permítanme tantito que me está entrando una llamada y creo que sí es importante. No me cuelguen, no tardo.
Perdón, chicos, ya ando aquí. De hecho, dejé de compartir para que vieran que sí seguía. Entonces les platicaba ahí del modelo y les comentaba esto de caja blanca. Cuando se habla de caja blanca, hablando de aprendizaje automático, pues es que vamos a programar el modelo, ¿no? En el sentido, pues que habría que aplicar toda esta matemática, que técnicamente no es un algoritmo pues complejo, pero sí de repente y entender y manejar la nomenclatura, sí se vuelve interesante. Y más bien, mucho del enfoque que hacemos o que pretendemos hacer, pues va más hacia caja negra, en el sentido que no te interesa por dentro cómo trabaja, pero sí te interesa o debe de interesarte, al final de cuentas, cómo trabaja el modelo, porque nosotros le vamos a mandar entradas, ¿verdad? Y vamos a recibir salidas. Entonces, bajo ese supuesto, pues sí habría que entender o tener una noción, que es lo que le estoy tratando ahí de platicar brevemente de ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Entonces, no se me estresen si ven ahí un montón de ecuaciones. Habría que checarle. Quizá un parámetro de R cuadrada indicaría ahí la cantidad de valores a manejarse, ¿no? Voy a tratar de hacer rápidamente, a ver si nos alcanza el tiempo, una en Excel, que es donde podemos hacerlo más sencillo. En Python, pues tendríamos que tener el dataset, hablar de algunas otras cuestiones que no hemos trabajado y que les digo, entran más hacia la otra materia. Ahorita lo que nos interesa a nosotros es poder tener un modelo, ¿verdad?, que nos pudiese representar de alguna forma esa temperatura. La pregunta es, pues, ¿cómo sacamos un modelo, ¿verdad?, que se pueda compartir de ese tipo de cuestiones? Déjenme, les comparto aquí Excel y lo hacemos rápido. Pues abro una nueva y vamos a tener una, que imagínense que es una variable, pues podría estar relacionada, ¿verdad?, en algunos casos. Pues vamos a ponerle temperatura, ¿no? Temperatura y hora. Vamos a partir, por ejemplo, de las 6 de la mañana, ¿no? No sé si esto sea verídico, pero vamos a poner que a las 6 ya hay 11 grados, a las 7 hay 12, a las 8 subió a 13, pero a las 9, que ya empieza a ser un poco más de calorcito, subió a las 15, a las 10 subió, vamos a ponerle a las 17, a las 11 ya van 20 grados, a las 12 que ya empieza a pegar ahí bonito el sol, ya subió a 23, a las 13, vamos a ponerle que van 27, que subió a eso, a las 14 se quedó en 28, y a las 15 alcanzamos la temperatura máxima de 19, y a las 16 pues ya va bajando, o se va conservando más o menos, ¿no? No es así tan gradual, pero más o menos va hacia el modelo, ¿verdad? Es una serie de puntos, vamos a graficarlos. Sí es importante la parte de visualización. Déjenme ver, insertar gráfica, ¿verdad? Tiene un ratito que no le pico ahí al Excel y luego nos cambian. Gráficos recomendados, sí da algunos gráficos, pero este es el de dispersión, XY, ¿verdad? Es el más básico. Vean los datos. No sé si vean la curva. O sea, va subiendo, va gradual. Si nosotros lo hubiéramos seguido aquí en temperatura, creo que a las 5 todavía está más baja, pero a las 4 de la mañana no está tan baja, estaría un poquito más alta. Porque en la noche, aunque ya no haga sol, sigue todavía el calor. Entonces, entre 5 y 6 de la mañana más o menos hasta un día típico, ¿verdad? Obviamente eso es más o menos la temperatura. Ahorita la verdad no sé si sea el pronóstico adecuado y estemos a tantos grados. Puede ser un poquito menos, pero más o menos va ahí la curva, ¿verdad? Si notan, si es una regresión lineal, en este caso pues sería una recta que se tratara ahí de ajustar a estos puntos. Déjenme ver. Creo que el formato está bien, pero si ustedes seleccionan una con clic derecho, a ver, déjenme ver si aparece. Seleccionar datos. Está esta opción que dice agregar línea de tendencia. Si esto estamos haciendo regresión lineal muy simple en Excel, agregando línea de tendencia. Abre un asistente, déjenme mi inciso esto que está acá. Fíjense, por default me pone pues el lineal simple, ¿va? Una línea recta. Y de hecho noten, ya hizo el cálculo.
Con los puntos que sí están marcados en azul, eso fue lo que teníamos, está generando esta línea en otro azul con un color externo. Y ahí son los cálculos, ¿verdad? Digo, son pocos puntos, a pesar de que puedan ser algunas operaciones matemáticas, pues no complejas, pero sí varias ahí, restas y elevados al cuadrado que hace, se puede estar manejando. Obviamente, si yo le paso ahí otros parámetros, tendría que indicarle ahí, ¿verdad? Una logarítmica ya me la aplico ahí. Trata más o menos de ajustarse, ¿verdad? Esta que es exponencial ahí cambió. Polinomial, potencial. ¿Qué es lo que cambia? Pues la curva, ¿verdad? La ecuación de esa línea, ¿verdad? Obviamente es una línea recta. Lo voy a dejar así. Pero vean, de manera sencilla, ahí lo calculó. Nosotros para poder hacer eso, sí pudiésemos estimar valores. Noten que va por cuestiones ahí de campo. Hay una función que se llama estimación lineal, que sería algo así semejante. Puedo pasarle los dos datos. Nosotros lo que vamos a manejar es la normal y la extendida, porque el flujo no es tanto de 1, 2, 3, 4, 5. Si fuera así, que fuera secuencial, que al final de cuentas pudiese aplicar, ¿verdad? Siendo este nuestro origen, puedo dejarle nada más en el conocido Y. Lo que sí, creo que sí lo tengo que dar en ese orden. Entonces, a ver, entonces conocido Y es este, coma, conocido X es este. Y habrá otras como la constante que hay. Y nos hizo ahí una estimación, pero habría que revisar porque creo que ya le cambiaron ahí la función. No me dio el valor directo, pero no sé si noten, me dio rangos de valor. Entonces me dice que la temperatura siguiendo este comportamiento debería estar, obviamente, dependiendo de mi último nivel, en +2 o en -2, dependiendo ahí de lo que vaya a estar manejando. Déjenme le reviso porque sí ya cambió ahí la forma de manejar, pero debe de haber una función que me dé el valor y sobre todo dándole aquí, ¿verdad? Entonces yo no conozco el valor de las 17 horas, pero siguiendo este modelo pues, se puede representar de esa forma. Lo otro que ya no sé si lo calculó acá. Aquí está. Presentar ecuación del gráfico y presentar el valor de R cuadrado en el gráfico. Si notan, ya los puso aquí con letra como muy pequeñita, habría que hacerlo un poco más grande, no sé si al estirar se hagan también grandes, ¿no? ¿Tengo que estirarlos? Ok. Jole, si ocupo ahí un diplomado de Excel, ¿verdad? Para saberle. Pero bueno, lo que alcanzaríamos a ver aquí, R cuadrada indica que es 0.9563. Este coeficiente de R cuadrada indica la precisión del modelo para ese tipo de modelos. Va entre 0 y 1. Obviamente cercano a 1 indica que esta curva pues se ajusta, ¿va? En un 95.63% esos valores. Pudiésemos encontrar alguna otra recta, pudiese ser. A lo mejor en línea recta como esta lo veo difícil, pero sí a lo mejor otra curva, ¿va? Que fuera polinomial de grado 2. De las que suben y bajan van a ser impares, entonces tendría que ser grado cúbico. Una ecuación X cúbica, etc. Pero observen, esta es la ecuación que habría que manejar. 2.77 en X con esto dependiente nos daría el valor para esos datos aproximados. Eso es lo que tendríamos que codificar ahí en su práctica. ¿Tuvieran preguntas hasta aquí, chicos? Igual ese se los comparto ahorita en un ratito. No sé si aplicaron regresión lineal en sus materias de estadística y probabilidad. Creo que en su programa de estudio vienen las dos fusionadas. Yo cuando estudié más bien teníamos una de estadística y teníamos una de probabilidad. Sí recuerdo haber hecho algo de esto. Obviamente te dan ahí las tablas y empiezas ahí con la calculadora, ¿verdad? A sacar operaciones hasta que cuadre. Pero bueno, ese es el principio. No es un algoritmo complicado y está aprendiendo de los datos, ¿verdad? Este aprendizaje es con estos datos y pudiese marcar esta línea de tendencia, ¿verdad? Pensando que ese comportamiento, como su nombre lo indica, es lineal. Y le llaman regresión porque con valores del pasado queremos predecir valores del futuro. Dentro de estos modelos de regresión entran modelos más complejos como redes neuronales. Pero bueno, el principio es un poquito diferente.
A ver, chicos. Vuelvo a retomar lo de la práctica mañana para hacerla. Había quedado para el domingo, la voy a mover de todas formas un día más. Y platicamos exactamente qué es lo que esperamos ahí de sus valores. Entonces, si no tienen ninguna pregunta, chicos, pues nos estamos viendo el próximo día, mañana. Sí, está bien, profe. Cuídense mucho, pasen bonita tarde, hasta luego. Nos Hasta vemos. luego, profe.